Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Yo creo que esta debió haber sido la conferencia inicial y no la de clausura. Además, hablar después del Dr. Hausman me siento como el telonero local de Paul McCartney y que ha debido cantar antes. Pero creo que me han invitado por dos cosas. Una, porque hace unos años, cuando todavía vivía el doctor Nicanor Restrepo, nos invitaron a él y a mí a una tertulia alrededor de la génesis de las cajas. Entonces mi primera intervención va a ser esa, muy distinta a la del doctor Hausman. Y lo otro es porque en la universidad pues estamos haciendo algunas investigaciones con Confama alrededor del impacto de la cobertura y de los retos de las cajas de compensación, concretamente pues en mi territorio. Entonces voy a aprovechar estos minutos que me han dado para este tema. ¿Cómo funcionará esto? Todo esto se inicia a mediados del siglo XIX. La Iglesia sale a la calle. La Iglesia impone a los laicos un reto alrededor del concepto de caridad. Ese concepto de caridad está resumido en lo que los de mi generación aprendíamos en el catecismo del Padre Astete, que eran las obras de misericordia. Alrededor de las obras de misericordia, visitar al enfermo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, etcétera, etcétera. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, empiezan a constituirse una serie de organizaciones laicas que son las que van a estar encargadas por buena parte del siglo XIX y principio del siglo XX a prestar los servicios básicos sociales. Y esto va a reforzarse a partir del año 86, de la llegada pues, de la reforma de Núñez y sobre todo de la firma del concordato, cuando empiezan a llegar al país muchas organizaciones religiosas extranjeras que se encargan de aglutinar entre ellas los laicos y el Estado funciones de servicio social. Entonces, por todas partes del país vamos a empezar a ver organizaciones de tipo laico cumpliendo funciones sociales. Una de las más importantes de ellas es la Sociedad de San Vicente de Paúl, que había sido fundado en París a principios del siglo y que empieza en Bogotá y luego se irriga por todo el país y que todavía subsiste pues, la organización de la Sociedad de San Vicente. Esas organizaciones tratan de ser un puente entre las clases sociales. La caridad cristiana empieza como eso, como un puente, y tratando de generar en la sociedad esos valores: honradez, respeto, orden familiar, disciplina en el trabajo, austeridad, ahorro. Hay una tesis de grado de una profesora, una tesis de doctorado en Oxford, que muestra cómo estas organizaciones, a través de estos valores, van a ser fundamentales en la cohesión social de nuestra sociedad a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y así empiezan a aparecer en todas las ciudades de Colombia, pues asilos de ancianos, casas de mendigos, casas de pobres, orfanatos, gota de leche, patronato de obreros. Esto es bien interesante. En ese primer momento industrial, los patronatos van a jugar un papel fundamental, sobre todo de lo que se llamaba el control de las malas costumbres. Esos patronatos van a jugar un papel fundamental, y el patronato de obreras. Las escuelas, las primeras formaciones para el trabajo. Además hay algo que es muy importante. Es cuando la mujer en Colombia sale de la casa a cumplir otros objetivos, en este caso objetivos sociales. Las primeras actividades de la mujer
fuera de su hogar son alrededor de estas organizaciones de tipo laico, religioso y de énfasis social. Entonces empiezan a aparecer todos estos temas. Las clínicas, recordemos que los hospitales iniciales eran hospitales de caridad. Los hospitales estatales van a surgir mucho después. Y cada uno de ellos empieza a darse unos organigramas y unos reglamentos. Y algo muy interesante. En estas primeras organizaciones sociales, en ese tipo de, dijéramos, de vigilancia y del control sobre las costumbres, en esa primera industria, uno de los actos iniciales en la industria era la entronización del Sagrado Corazón. Era un acto social de suma importancia, como este que vemos aquí, en el momento en que en la sala del trabajo se entroniza el corazón de Jesús, que es el que va a vigilar. En estos primeros talleres artesanales e industriales había una pequeña plataforma donde estaban los interventores o los veedores, pero en la pared había siempre el Sagrado Corazón protegiendo las buenas costumbres de los obreros que estaban allí. Y aparecen este tipo de organizaciones sociales, los hospitales, como les decía, los institutos profilácticos. Es ese momento ya civilizatorio donde empezamos a preocuparnos por la salud pública y la incorporación de los primeros acueductos, de la incorporación de los primeros alcantarillados y el tema de la profilaxis social, que tiene un factor muy importante. Todo esto está regido por lo que se llamaba la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia tiene dos textos básicos. El primero es Rerum Novarum, que es de 1891, que es la encíclica papal alrededor de la cual el Papa León XIII, para contener un poco todos los movimientos socialistas del momento, pues expide como la primera gran doctrina de la Iglesia alrededor de las relaciones entre el capital y el trabajo. Y 40 años después, Pío XI expide 40º año, o sea, 40 años después, cuál es el papel de la Iglesia frente a las relaciones entre el capital y el trabajo. Esas dos encíclicas van a constituir el cuerpo, dijéramos, que va a regir a mucha parte del empresariado colombiano en sus relaciones patrono-laborales durante mucho tiempo. Y vemos mucha literatura, cuando uno hace arqueología sobre en este momento, y sobre todo en esos fines de los años 20 y principios de los años 30, empiezan todas estas organizaciones a dar un cambio importante. Por un lado está todo el advenimiento de los movimientos, los primeros movimientos socialistas. Vamos a ver un poco aquí. Sobre todo a partir de los años 20, con otra característica muy interesante, el papel de las mujeres en estos movimientos. Recordemos que la primera huelga industrial en Colombia la promueve una mujer que se llamaba Betsabe Espinosa, que es la que declara la primera huelga en Fabricato en 1921. Y luego la figura de María Cano, que va a ser, dijéramos, la flor del trabajo, la Dalí de todos los movimientos socialistas. Y empiezan a aparecer todo este tipo de organizaciones, los primeros sindicatos, las sociedades mutuales, etcétera, y para contener, dijéramos esto, la Iglesia entra en acción. Es lo que se llama la acción católica, que hay un tránsito entre esas organizaciones laicas de servicio social a una Iglesia en acción activista frente al comunismo y al socialismo. Entonces, durante buena parte de los años 30 y principios de los 40 es esa tensión entre los movimientos, dijéramos, más liberales, más de izquierda, y la Iglesia a través de la acción católica tratando de contener, dijéramos, esos movimientos. Empiezan a aparecer entonces, el Estado empieza a ocupar los lugares que antes lo ocupaban estas organizaciones civiles.
Y empiezan a aparecer entonces las legislaciones de tipo social. Aparece, por ejemplo, la constitución de los seguros sociales. Es muy interesante que en los primeros estatutos de los seguros sociales aparece ya la idea de un subsidio, de una caja de compensación. ¿Cuál era la hipótesis? La hipótesis era la siguiente: hombre, hay que otorgarle a los trabajadores una ayuda, no solamente compensar su trabajo, una remuneración por lo que hace, sino también para el mantenimiento de su familia y el mejoramiento de su familia. Entonces, démosle una parte por cada hijo. Pero entonces llegó la duda y decía, entonces las empresas van a preferir contratar a personas que no tengan hijos y se evitan el subsidio. Y de ahí salió la idea de más bien constituir una caja, un fondo que subsidiara a las familias de una manera equitativa. Y esa es la idea que empieza a aparecer en los años 40 y que empieza a discutirse, como les digo, ya en la Constitución del Seguro Social aparece como una hipótesis las cajas de compensación. Luego aparece en el 50 ya el Código Sustantivo del Trabajo, posteriormente va a aparecer el SENA y aparece entonces esa dualidad entre las distintas organizaciones sindicales, unas de orientación más socialista, otras constituidas más bajo la doctrina social de la Iglesia, como la UTRAN, por ejemplo. En sus estatutos, la UTRAN dice, por ejemplo, la Unión de Trabajadores hace suya la doctrina social de la Iglesia e inspira a sus afiliados. Y en esos estatutos y en esas líneas de acción aparece ya la idea también de un salario que beneficie a toda la familia y no solamente al trabajador. Entonces empiezan desde la doctrina y desde muchas partes, una parte por los trabajadores, otra parte, dijéramos, desde personas muy ligadas a la Iglesia, como el doctor Jaime Sanín Echeverry, a plantear la idea de que haya un salario familiar en Colombia. Y es así como entonces en el Congreso de la ANDI de 1954 se aprueba que voluntariamente muchas empresas accedan a constituir una caja que permita dar un subsidio a las familias de manera voluntaria. Es muy interesante varias cosas. Una, en las actas de la ANDI en ese momento, antes de la constitución de la caja de compensación, consultan al obispo, a Joaquín, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, ya se me olvidó. García Benítez se llamaba el obispo. Y le dicen, ¿usted qué opina de esta idea? Cuando llega la respuesta positiva del obispo, se aprueba dentro de la ANDI la constitución de la primera caja. Es muy interesante eso. En la tesis de grado del doctor Nicanor, se hace un análisis muy interesante en su investigación en qué momento la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, deja de invocar a Dios y deja de dar saludos a las autoridades eclesiásticas en la asamblea anual de la ANDI. Ahí hay un quiebre a principios de los años 60 que es muy interesante. Bueno, luego de creada voluntariamente con fama, la Caja de Compensación de Antioquia, que se crea voluntariamente, luego aparece ya una legislación durante el gobierno militar que empieza a reglamentar las cajas. Entonces ese es el nacimiento, dijéramos, de las cajas de compensación, que son de alguna manera una evolución de la doctrina social de la Iglesia. Doctrina social que, como les digo, empieza a tener su declive ya en los años 60, y algo que es muy interesante porque empieza también la crisis de la Iglesia y la doctrina social se vuelca y aparece la teología de la liberación, y eso es otra cosa. Para empatar este primer tema con el segundo, traigo estos censos. Estos censos de Colombia muestran la urbanización acelerada del país en los últimos años.
Cuando se crean las cajas de compensación familiar en Colombia, el 61% de su población es rural. Y esa población rural, sobre todo a partir de los años 60, empieza a deteriorarse, dijéramos, y a urbanizarse, al punto que hoy la población urbana en Colombia es del 77%. La población rural es el 22%. Entonces, esta segunda parte tiene 3 preguntas. Una, la situación del mundo rural colombiano hoy es prácticamente el mismo que teníamos en 1954 cuando aparecen en las ciudades las cajas de compensación. Es decir, este país tiene una deuda inmensa con lo rural. Los indicadores todos de pobreza, aunque ha ido bajando, pero la brecha sigue siendo muy amplia. Colombia ha ido progresando, hemos bajado del 56 al 38, pero todavía es un margen de pobreza inmenso, aunque se ha ido acortando con lo urbano. Pero los indicadores son muy dramáticos. Como les digo, son como condiciones muy parecidas a las que existían cuando aparecieron las cajas de compensación. Estos son los salarios promedio en Colombia y miren la diferencia entre los salarios rurales y urbanos. Y en temas de educación, hay un gap de más de 3 años en educación rural. Y estos son las tasas de desempleo, que es muy complejo determinar desempleo rural, pero estas son, dijéramos, algunas de las tasas. Y estas son las ocupaciones en el campo. Entonces, la gran parte de la torta, pues obviamente son porcentajes de trabajo agrícola, aunque empieza a aparecer de manera cada vez mayor un tipo de comercio importante en la zona rural en Colombia. Y esta es la diferencia de participación entre hombres y mujeres. Tenemos un déficit todavía inmenso en las mujeres del campo colombiano. Entonces, la primera reflexión es cuál es el papel de las cajas de compensación en este momento. En un momento en donde Colombia quiere dejar atrás el conflicto, que tenemos esa gran oportunidad de volver al campo, y cuál es el papel entonces de las cajas de compensación. Hemos hecho un estudio, la evolución, por ejemplo, de afiliaciones, gracias a Confama, y hemos dividido en 3 categorías de afiliaciones, hasta 2 salarios mínimos, hasta 4 y a partir de 4 salarios mínimos. Y es muy interesante cómo empezamos a ver cobertura muy importante rural en las cajas de compensación, al menos en este departamento, en los últimos 10 años. Es decir, empezamos a ver que las cajas de compensación empiezan sobre todo en la primera categoría a tener una gran cobertura, en la categoría 1, en la categoría 3 todavía muy bajo, obviamente por los niveles de desarrollo. Ahí aparece la zona bananera, la zona minera y sobre todo la zona alrededor del Valle de Aburrá. Pero es interesante cómo se va. El problema está aquí. El problema está que es muy importante esto. Hemos dividido en los 3 periodos y estas son, dijéramos, las categorías. Lo que estamos viendo es que ha habido una transición importante del grupo A1 a la 2, pero no al 2 y al 3. Es decir, hemos subido en estos últimos años a una clase media, una pequeña clase media, pero se ha estancado allí. Hemos avanzado. Hay muchos más afiliados ya de la categoría A1 en la categoría A2, pero hay un estancamiento allí. No hemos sido capaces de pasar al 3 y al 4 y creemos que hay un papel importante también de las cajas de compensación. Aquí están pues lo que les decía, ha habido una transición importante hacia la categoría siguiente
de los más pobres a una pequeña clase media, pero no hemos sido capaces de avanzar hacia las otras. El otro gran reto es la formalización. Entonces, primero el campo. Segundo, cómo logramos pasar de la categoría 1, es decir, de salarios 1 y 2 a salarios 3 y 4. Y lo otro son las políticas de formalización que nos hablaba ahora pues el doctor Hausmann. Lo que hemos encontrado, varias cosas. Una, dijéramos una mala lectura de los subsidios. Las personas no quieren salir del subsidio. Ese es dijéramos, de uno de los problemas de la formalización. Cuando uno ofrece trabajos formalizados, dice, pero pierdo el Sisbén. Prefiero quedarme en el Sisbén porque a lo mejor ese trabajo es temporal y yo prefiero. Entonces hay también como una trampa de los subsidios. Y lo otro son los costos de la formalización que hablábamos ahora en el almuerzo con el doctor Hausmann. La mayoría de las personas se quejan de los excesivos costos. Y la respuesta que dan siempre es, nos quieren formalizar es para pagar más impuestos. Y preferimos quedarnos además los costos de Cámara de Comercio, de todos los trámites. Allí habría que hacer una política pública importante porque lo que estamos encontrando es que los costos de formalización son demasiado altos y las personas prefieren quedarse allí. Y lo otro ya es la formalización de los empleos, que también tiene varios obstáculos. Uno, en el sector agropecuario, las estacionalidades, los cosecheros del café, los cosecheros, etc. Lo otro, los bajos ingresos por cuenta propia, que hay obviamente menor probabilidad de afiliación a la seguridad social, y lo otro, la limitación de la vinculación de las mujeres allí. Entonces, ¿qué debemos hacer también? ¿Cuáles son los apoyos que debemos hacer realmente si queremos avanzar hacia una formalización y sobre todo a una formalización en el campo? Por eso hay que desarrollar competencias, educar de acuerdo a las necesidades de cada población. Ese es un gran problema de Colombia, hombre, que es la pertinencia. Cuando uno mira cuáles son los programas que estamos ofreciendo en el campo, a mí hay uno que me impresiona mucho, regencia de farmacias. Sí, hay muchas universidades que su programa estrella o institutos técnicos es regencia de farmacia, contabilidad, etcétera, totalmente alejado de las vocaciones económicas de cada región. Lo otro, la mejora en la cobertura social, la creación de programas verdaderamente de protección social, y otro, el fortalecimiento del marco legal, garantizar cumplimiento de derechos. El tema es atención en el último estudio que hicimos en las 9 regiones, encontramos que prácticamente en todas solo el 32% de la población económicamente activa está dispuesta a trabajar dentro de la legalidad. Ese es un problema inmenso que tiene Colombia y es el caldo de cultivo pues para otras organizaciones paraestatales. Entonces eso era, me excedí 7 minutos, les pido disculpas y muchas gracias por esta invitación.